Volveremos a leer la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, y leeremos los primeros 10 versículos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, 3 de la tarde, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Bendito sea el Señor, que nos permite aún leer su palabra y meditarla. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipo, en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 9, les dice, hablando del Señor Jesucristo que se humilló hasta lo sumo, dice: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre». Qué bendición leer esta frase. El apóstol en este capítulo, desde el verso 5 adelante, empieza a exponer la humillación del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, del Dios que se hizo carne. Y luego dice que a ese varón de Nazaret humillado, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Coincide con lo que estamos tratando de decir y exponer para mostrar el poder de su nombre. El nombre de Jesucristo. Esto es lo que le dijo el apóstol Pedro al cojo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. No debemos pensar que el milagro fue realizado por la simple mención del nombre de Cristo. No. Lo que obró el milagro fue la fe en su persona, puesta de manifiesto en la invocación de su nombre. No hay un poder mágico, como algunos pretenden hacerlo. No hay un poder mágico en la mención de su nombre. Tampoco debe utilizarse su nombre o emplearse como una divisa mística, es decir, como una garantía misteriosa o como una palabra mágica. Algunos pretenden hacerlo así, utilizar el nombre del Señor Jesucristo como algo mágico. No. La fe de su nombre equivale a la fe que es por Él, como se lee en el versículo 16 de este mismo capítulo. Allí dice: «Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él». Está hablando de la persona, claramente. La gloria pertenece a la persona y la invocación de su nombre es
para invitar y dirigir el pensamiento y la fe del corazón del ser humano a esa persona resucitada y entronada en los cielos en toda su dignidad, poder y gloria. El Señor, y esto quiero aclararlo, el Señor no nos ha llamado para sanar a los físicamente cojos. Algunos parecería que entienden que deben dedicarse a buscar enfermos, a llamar enfermos y curar enfermos físicos. Lo que nosotros tenemos que es hacer y predicar es el Evangelio para que las almas se salven. Tenemos que testificar con poder y respaldar con una vida concordante con nuestro mensaje. Tenemos que predicar con poder acerca del nombre de Jesucristo, exponiendo ante las almas los logros de su sacrificio de amor allí en el madero y las virtudes de su persona glorificada también. Como resultado veremos a los que se encuentran espiritualmente cojos. Si nosotros predicamos y exponemos los logros del sacrificio del Señor allí en el madero, vamos a tener una cosecha que vamos a ver a los cojos espiritualmente andar, saltar y alabar a Dios, caminando en sus pies caminos santos, vidas santas. En el versículo 7 me llama la atención, y tomándole por la mano derecha. Aquí hay un toque no mágico, sino simpático, tomándole por la mano. De cuánto valor. Aquí entra una nueva fisonomía de la forma de predicar el Evangelio de nuestro Señor. He pensado muchas veces de cuánto valor es un simpático acercamiento a las almas espiritualmente impotentes. El toque efectuado al triste cojo, tomándole de la mano, tenía sin duda el propósito de infundirle confianza y fe en el amante Salvador. ¿No podríamos nosotros, amados hermanos, también imitar ese toque? Una palabra, un saludo simpático, respetuoso, un acto de consideración con las personas, el interés por el bienestar y la felicidad espiritual, demostrando cariñosamente y la enseñanza adecuada, son buenos medios para captar la confianza y amistad de algunos y para sembrar al mismo tiempo la verdad y arrimar la luz a sus corazones. El apóstol Pablo dijo a los corintios, a todos me he hecho de todo. ¿Para qué? Para que de todos modos salve a algunos. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros humillarnos, tratar de ser bondadosos, solícitos, cuando el ser humano que se debate en la miseria del pecado y los problemas que lo hunden, nosotros podemos acercarnos con una palabra, con un toque simpático, como hizo el apóstol Pedro. Por otro lado, vemos que solo Cristo y nada más hay a su lado. Esto es importante. Notemos que estos fieles siervos de Cristo ensalzaron únicamente el nombre de su Señor, atribuyendo a Él el único y exclusivo poder y mérito. Ellos eran solamente instrumentos suyos, sin gloriarse en nada más que en Él.
cómo se debe aprender y cómo debemos rechazar tendencias de seres humanos que tratan de rodearse de un halo de gloria cuando predican o cuando alguien llega al conocimiento de la verdad. No, el poder está en el Señor Jesucristo. Su nombre es el que el ser humano tiene que clamar para ser salvo. Hay algo que se nota aquí en por lo menos 3 cosas: que las riquezas terrenales eran sin valor para aquellos corazones que habían conocido el valor y la gloria del nombre de Cristo. ¿Por qué? En el versículo 6, ¿qué le dice Pedro? No tengo ni plata ni oro. Para ellos los valores terrenales no ocupaban el primer lugar. No con oro o plata, dice el apóstol Pedro, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ojalá que esto se imprima en nuestro corazón. En segundo lugar, no tenían sabiduría humana, pues dice en el capítulo 4, mire lo que decía de ellos, en el capítulo 4, versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo del pueblo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No eran hombres de estudio, eran hombres sin letras y del vulgo, pero poseían la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque poseían a Jesucristo clavado en el madero. Jesucristo, sabiduría de Dios. Tenían a Él, que es la sabiduría por encima de todas. En tercer lugar, no asignaban ninguna virtud, ningún poder a su propia piedad. Eran hombres piadosos, hombres santos, pero ellos no atribuían a su persona el poder de hacer este milagro. El apóstol Pablo, para que nadie se jacte en su presencia. El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Está escuchando? No son méritos nuestros. Tenemos que gloriarnos en el Señor. En consecuencia, toda la gloria fue elevada a Cristo y su nombre fue loado y ensalzado. Eso leemos en el versículo 16. ¿Qué haremos con estos hombres? De cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¡Ah, qué lindo! El nombre de Cristo, la gloria de Cristo fue ensalzada. Que todos los que le servimos, amados hermanos, todos los que le servimos, imitemos a estos dignos obreros del Señor en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, ese ministerio que el Señor nos ha encomendado.